Retomamos el tema de la mística judía, de la Kabbalah. Recordemos cómo venimos trabajando los últimos encuentros. En el primer encuentro hicimos una puesta en común de lo que es la mística judía, de cuál es la visión que de forma muy general está englobada en la idea de lo uno, de la búsqueda de lo uno, de la trascendencia de lo múltiple hasta llegar a esta unicidad divina. En el segundo encuentro hablamos de las sefirot, de las 10 sefirot, que son uno de los conceptos más populares de la Kabbalah, no el único ni tampoco adoptado por todos, pero sí que con el correr de las generaciones, de los siglos, se transformó en uno de los elementos más populares. Y en el tercer encuentro hablamos de los olamot, de esta idea de que hay mundos superpuestos, por decir así, que tratamos de llevar más a un plano subjetivo, psicológico, podríamos decir, en la idea de que podríamos concebir a estos mundos como grados crecientes de percepción en los cuales partimos del mundo material que nos rodea hasta llegar finalmente a una experiencia prácticamente, no imposible, pero muy, muy difícil de llegar, muy poca gente llega a esta sensación de ser uno con lo divino, ¿no? De la, entre comillas, la anulación del yo en una especie de espiritualidad global, por decir así. Hoy vamos a trabajar el tema de los nombres. Y de alguna forma es como que cerramos, por decir así, lo que sería una introducción muy general a la Kabbalah. Después evaluaremos o veremos si seguimos con el tema, si pasamos a otros temas en los próximos encuentros. Pero un poco, ya habiendo hablado de la Sefirot, habiendo hablado de los Solamot, si hablamos de los nombres de Dios, estaríamos como cubriendo en general, eh, uno podría decir, eh, los grandes conceptos. Quizá faltaría, estoy pensando ahora en voz alta, hablar de lo que la mística judía entiende como las diferentes capas o los componentes del alma, la famosa categorización Nefesh, Ruach, Neshama. Podemos verlo, quizás también es interesante. Siempre, como venimos haciendo, evitando caer en literalismos, evitando caer en posiciones supersticiosas o creencias mágicas. Digamos que el enfoque que adoptamos de la Kabbalah es un enfoque más bien filosófico barra psicológico. No nos vamos a meter demasiado con la numerología, más allá de traer alguna explicación desde la gematria, desde el valor numérico de las letras, que tiene que ver más con lo anecdótico. No nos vamos a meter con lo que se llama a veces la cábala práctica, que es estos supuestos rituales o encantamientos o lo que sea. No es, a criterio personal, no creo que sea demasiado representativo de la tradición judía. Sí, vamos nuevamente a enfocarnos en una idea mística mucho más filosófica. Y hoy, como decía, vamos a hablar de los nombres de Dios. Con lo cual, la primera pregunta o el primer disparador que uno podría hacer es, ¿qué es un nombre? ¿Y cuál es el rol que tiene un nombre en nuestra, vamos a decir, historia personal? ¿Cuál es el rol que un nombre tiene en una sociedad, por ejemplo, o en una tribu, o en una cultura? ¿No? Por un lado, desde nuestras narraciones, y justamente lo leímos la semana pasada en la Parashá, el nombrar es un acto casi divino, o en todo caso, desde nuestra tradición bíblica, el ser humano nombra porque Dios le permite nombrar. Recordemos que cuando leemos
el relato del Bereshit, de la creación, Dios le dice al hombre, al ser humano, vas a poder nombrar a las criaturas. Hay algo eh, divino, hay algo casi sobrehumano en la idea de nombrar. ¿Por qué? Porque de alguna forma nombrar es ejercer una- un determinado grado de control. ¿Por qué? Porque al nombrar algo o a alguien, estoy asignándole determinada característica. En nuestra historia personal, somos nombrados al nacer. No elegimos nuestro nombre. Más allá que a lo largo de la vida podamos cambiarlo, reformularlo, agregarle otro nombre, pero nuestros nombres no son asignados. De hecho, y ahora voy más al psicoanálisis, pero creo que tiene que ver con esto también. En la elección de un nombre hay, hay deseo, hay expectativas. No es lo mismo nombrar a una hija Milagros que Dolores, por ejemplo. Eh, hay algo de lo que se juega. De hecho, en nuestra tradición judía es muy usual nombrar a nuestros hijos con nombres de antecesores, con todo lo que eso significa también, ¿no? Y en la tradición bíblica, los nombres tienen un estatus mucho más allá de lo simplemente anecdótico. Muchos personajes bíblicos tienen nombres que tienen que ver con sus propias historias. Por eso también es tan usual encontrar en la Torá que cuando a un personaje le pasa algún tipo de hecho trascendente, cambia el nombre. Por ejemplo, la experiencia del encuentro divino, Abraham se transforma en Abraham, recibe una letra más. Y Sarai se transforma en Sará. De hecho, hay un midrash, hay una explicación de que viene en la mística judía muy linda, que dice lo siguiente, y ya empezamos con el tema de los nombres, pero valga esta discreción. En muchas líneas o teorías de la mística judía, y esto aparece muy, pero muy marcado en el gran libro de la mística judía, que es el Zohar, uno de los grandes objetivos de la Kabbalah sería el reencuentro, la unión de los aspectos masculinos y femeninos de Dios. Diríamos la unión del Ein Sof con la Shejinah, del aspecto más lejano con el aspecto más cercano. Por eso no es casualidad que el Zohar tome como uno de los principales libros de referencia a la hora de hacer comentario el Shira Shirima, el Cantar de los Cantares, que es una gran poesía erótica atribuida al rey Salomón. Esta idea del reencuentro entre lo masculino y lo femenino tiene que ver con esta postura post-dualista de la Kabbalah de que de alguna forma la gran tarea del místico o del ser humano en general es intentar reunir lo que está separado. Y en este sentido, la mística toma la unión hombre-mujer. Estamos en un momento histórico, obviamente bíblico, donde en general cuestiones que hoy están mucho más naturalizadas, que tienen que ver con el género, en la época bíblica no. Y esta unión romántica, amorosa de la pareja es vista como el arquetipo de la reunión eh, mística. Muy bien.
De aquí que la Kabbalah va a tomar las diferentes parejas de la Torá y del Tanaj, de la Biblia hebrea, como arquetipos de la unión mística. Y acá viene este midrash que tiene que ver con el nombre. Hay un midrash muy lindo que yo lo leí de un libro que se los recomiendo, que se llama Kabbalah para Todos, del gran profesor, divulgador Jaime Barilco. Libro muy lindo, muy fácil también de entender, es muy barilco, ¿no? De divulgación, donde él trae algo muy interesante respecto de los nombres y del valor de las letras. Dice que antes de esta experiencia mística, de esta misión divina asignada, la mujer de Abraham, Sarai, su nombre estaba, eran básicamente tres letras, Shin, Reish y Yud. Yud, la letra final, en la numerología judía vale 10. Y luego de esta experiencia mística, Abraham pasa a llamarse Abraham y Sarai pasa a llamarse Sarah. Y entonces se preguntan los cabalistas si esto fue una experiencia de crecimiento espiritual, ¿por qué Sarai resigna una letra que vale 10 para ganar una letra que es la Hey que vale 5? Pareciera que baja su valor. ¿Dónde están los otros 5? Los otros 5, que es otra letra Hey, van a Abraham. Que ahora en vez de Abraham es Abraham. Es decir, Sarai, en un gran acto de gesed, de bondad, de misericordia, resigna 5, vamos a decir, puntos de su valor para dárselos a su esposo. Y en esta idea de que ella cede algo que le da a su esposo, es cuando ahí, dice la mística, se da la verdadera unión entre Abraham y Sarai. ¿Por qué? Porque pasan de ser dos personas que están juntas a ser una pareja que tiene una misión, que es justamente ser los padres del pueblo de Israel. Esto lo traigo y obviamente podría verse de un montón de lugares críticos respecto de si uno realmente tiene que resignar algo para vivir en pareja o lo que sea. Yo creo que sí, pero bueno, es una opinión personal. Creo que algo siempre se resigna cuando uno elige compartir la vida con otra persona. Y también algo gana, ¿no? Pero hay que ser realistas. Siempre algo se cede. Pero más allá de eso, lo traigo en la idea de que en nuestra cultura judía y en la mística los nombres importan. Ahora, si ya de por sí la idea de nombrar algo es problemático porque es un nombre que es asignado, porque el nombre define, porque cuando uno nombra, lo que está haciendo también es decir no solo lo que eso nombrado es, sino lo que eso nombrado no es. Cuando yo a esto decido nombrarlo como vaso, estoy diciendo también que esto no es una botella, o que no es un perro, es un vaso. El nombre limita también. Cuán complejo esto se vuelve a la hora de nombrar a Dios. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una cultura politeísta, nombrar a cada uno de los dioses no tendría demasiado problema. ¿Por qué? Porque en la cultura politeísta cada uno de los dioses tiene una función limitada, tiene un poder limitado, tiene un área de injerencia y entonces es muy sencillo nombrar. ¿Sí? Pensemos, si queremos, en los mitos griegos. Bueno, Poseidón es el dios del océano, del agua, y no va a regir las cosechas. O, no sé, Afrodita es la diosa del amor y no es la diosa de la guerra. Por ahí me estoy mezclando los dioses griegos con los romanos. Si es así, le pido disculpas. O en el mundo, esto sí creo que son los romanos, Marte es el dios de la guerra y no es el dios de la paz. Cada uno tiene su rol. Ahora, ¿cómo hago yo para nombrar a un dios
que no solo tiene todos los roles, sino que además, y esto la Kabbalah, la mística judía lo pone en primer plano, es infinito. ¿Cómo puedo nombrar a lo infinito? Si cuando estoy nombrando, lo estoy limitando. ¿Cómo nombrar a aquello que si lo nombro estoy admitiendo que tiene un límite porque hay algo que no es? Este es el gran dilema que se presenta en el judaísmo. Y hay un montón de formas de encarar el tema de los nombres de Dios. Más aún, ¿cómo puede ser que si la Torá me está diciendo que hay un solo Dios, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, me hable de ese Dios con diferentes nombres? ¿No es que es uno? Más aún, ¿cómo puede ser que incluso uno de los nombres de Dios está en plural? Elohim, dioses. Estamos en un problema. Hoy vamos a intentar pensar o conocer cómo la Kabbalah toma este tema de los nombres sin hacer demasiado detallismo. ¿Por qué? Primero, porque realmente no me considero un experto en el tema, fundamental. Y segundo, porque el tema de los nombres de Dios, lamentablemente, como muchas cosas en la mística judía, terminó tomándose para el lado de la superstición y de la magia. Y entonces se transforma en un abracadabra y si yo nombro tal nombre me va a pasar tal cosa y voy a ganar la quiniela. Y no, no funciona así. La idea de los nombres de Dios nos permiten entender un poco más acerca de la complejidad de lo divino. Hay un midrash muy lindo, que justamente lo leí en este libro de Barilco, que dice que, ¿se acuerdan cuando en el libro del Éxodo Dios se le revela a Moshe como esta zarza ardiente? Y Moshe, ¿qué le pregunta a Dios? Bueno, el pueblo me va a decir cómo te llamas. ¿Cuál es la respuesta que le dice Dios? Que es fabulosa. Respuesta bien judía. Eheye asher eheye. Seré el que seré. Soy el que soy. Soy. No tengo nombre. Como diciéndole, no, no te puedo decir cuál es mi nombre. Ahora, hay un midrash muy lindo que elabora sobre esto, en el cual Dios le dice a Moshe otra respuesta. Dios le dice, ¿sabes qué? A mí me llaman con muchos nombres. A veces me dicen Adonai, a veces me dicen Elohim, a veces me dicen El Shaddai. No porque soy muchas cosas, sino que me llaman de acuerdo a mis acciones. Y esto lo agrego yo. Cuando demuestro bondad me dicen Adonai, cuando demuestro rigor me dicen Elohim, cuando combato a los enemigos me dicen Adonai Tsebaot, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios tiene muchos nombres? No. Eso quiere decir que al igual que la Sefirot, que al igual que los mundos, etcétera, etcétera, cuando hablamos de los nombres de Dios, hablamos de cómo nosotros, los seres humanos, hemos nombrado a Dios. Cómo nosotros, repito, nombramos a Dios según lo que nosotros percibimos de Dios. Voy a dar un ejemplo muy sencillo y a su vez muy profundo. ¿Cuál es, y no es una pregunta retórica, a ver quién se anima a decirlo, cuál es la fórmula con la cual empezamos todas las bendiciones? Cuando vamos a hacer una braja, ¿cómo decimos?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. En esa frase estamos nombrando a Dios de cuatro formas. Vamos a hacer tres. Voy a sacar el atá. Estamos diciendo Baruch atah Adonai, que después vamos a hablar qué es Adonai. Eloheinu melech haolam. Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Mi Señor. Relación personal. Eloheinu, nuestro Dios. Una dimensión nacional, colectiva. Melech haolam, rey soberano del universo, una dimensión universal. En una misma frase dije que hay una relación personal con Dios, hay un vínculo nacional con el pueblo judío y hay una soberanía de Dios sobre todo el mundo. ¿Estoy hablando de tres dioses diferentes? No. Estoy hablando de tres formas de entender a lo divino. De entenderlo como eso que está, diría la mística, dentro mío, como eso divino que yo llevo y me conecta. Estoy hablando como este Dios histórico con el cual se ha relacionado mi pueblo a través de los siglos y de los milenios. Y estoy hablando, estoy hablando acerca de esa fuerza, esa especie de energía que sostiene al universo y lo ha sostenido durante miles de millones de años. No son tres dioses, es uno, pero lo pienso, lo percibo de tres formas diferentes. Y obviamente esas tres formas no es que todo el tiempo están, digamos, están todo el tiempo presentes. A veces lo puedo sentir muy cerca, lo puedo realmente sentir como mi Dios, mi Señor. Siento que me conoce, siento que me acompaña. A veces lo puedo sentir en comunidad, en la historia de mi pueblo. Y a veces lo puedo sentir cuando veo un océano y digo, esta inmensidad tiene que venir de un lado. O cuando veo cómo funciona una célula y digo, acá tiene que haber algún tipo de orden. Este es esta es la clave para entender la idea de los nombres de Dios. No es que Dios es muchas cosas, sino que es cómo los seres humanos lo vemos. Y particularmente, hoy vamos a hablar de los dos nombres más históricamente relevantes que la tradición judía le ha dado a Dios. Uno podría pensar si son dos o son tres, porque en verdad uno de ellos tiene otra manifestación, pero bueno, de eso vamos a hablar en alguna otra oportunidad. Pero bueno, por lo pronto, lo que vamos a decir es que desde el punto de vista no solo de la mística judía, porque también desde el judaísmo en general, hay un nombre que es tan cercano a la esencia divina, no es la esencia divina, pero es tan cercano que no podemos pronunciarlo porque no sabemos cómo se pronuncia. Y es el famoso Shem HaMeforash, el tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Otras tradiciones espirituales sintieron que se lo podía nombrar, de ahí que, por ejemplo, en el cristianismo se lo denomina Jehová. En nuestra tradición judía entendemos que no sabemos cómo se pronuncia.
hasta incluso que no se podría pronunciar, porque en verdad sería una especie de vocablo que no podemos hacerlo, ¿sí? Es un nombre de 4 letras. Es el que encontramos, por ejemplo, escrito en la Torá, pero cuando lo encontramos escrito en la Torá, Yud Hei Vav Hei, no decimos cómo se pronuncia, decimos Adonai. Y es más, en algunos círculos, hasta incluso el propio nombre Adonai se considera tan sagrado que lo reemplaza por el nombre Hashem. Esta idea de que el Shem HaMeforash, de este nombre inefable, debe pronunciarse Adonai, ya aparece mencionada en el Talmud, donde se dice que cada vez que aparezca este Shem HaMeforash debería decirse Adonai. Y esto no es casualidad, porque Adonai quiere decir mi Señor, Señor mío. Es un nombre que al mismo tiempo expresa poder y cercanía. Es como, por ejemplo, cuando decimos Avinu Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Dios. Es un nombre que destaca el poder de Dios, pero a su vez destaca que hay un vínculo. Por eso, este nombre de las 4 letras que solemos pronunciarlo como Adonai, se ha asociado, o la Kabbalah lo ha asociado, a la sefirá o la midá, el atributo de la compasión, midat rahamim, porque es el nombre de la cercanía. Y porque también, recordemos, cuando en el libro del Éxodo Dios le dice a Moshe que le va a enseñar cómo invocarlo cuando quiera pedir piedad, dice Adonai, Adonai, el Hanum Berrahum. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Entonces hay una asociación muy fuerte con esto. Muy bien. Eso por un lado. Ahora bien, este nombre es el nombre que ha elegido nuestra tradición, por ejemplo, para encabezar las bendiciones. Más aún, si, si bien Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam es una frase bastante recurrente a la hora de bendecir, no siempre está presente. La fórmula que siempre está presente en una bendición es Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Adonai, mi Señor o Señor mío. Y como la idea de brajá, de bendición, tiene que ver con la gracia divina, de hecho algunos místicos asocian la palabra brajá con breijá, breijá es pileta, en la idea de la abundancia, así como una pileta contiene mucha agua, la brajá de alguna forma es un receptáculo de la gracia divina. Entonces este nombre siempre estuvo asociado con, dijimos, Midat Adin, con la gracia divina, con el aspecto más misericordioso. ¿Cuál es el otro nombre que suele utilizar con mucha frecuencia la Torá? Elohim. Y acá sí se pronuncia como se lee. No hay esta pronunciación alternativa. Por ahí nuevamente los muy religiosos en vez de Elohim van a decir Elohim, pero la realidad es que ese es el nombre. Ahora, este nombre también es muy complicado a nivel
llamámoslo teológico, filosófico. Primero, porque la palabra él es genérico. Él quiere decir Dios, pero no Dios con mayúscula. Él es una deidad. De hecho, en el culto cananeo, él era un dios, por ejemplo. O sea, el nombre él ha sido utilizado también para nombrar a dioses no, no digamos, no judíos. Pero para peor, por decir así, Elohim es plural, quiere decir dioses. ¿Se entiende la paradoja de en una religión radicalmente monoteísta como el judaísmo utilizar la palabra dioses para nombrar a Dios? ¿Cuál es la explicación? Por lo menos desde la mística judía. Desde otros enfoques ofrecerán otras. ¿Se acuerdan que vimos en encuentros pasados, y también los mencionamos anteriormente, que si bien Dios no es que es uno, es lo único, es la unicidad total, el Ein Sof, el infinito, nuestra propia limitación humana nos hace imposible que podamos captar esta unicidad absoluta. Y nos guste o no, por nuestra propia limitación cognitiva, si queremos, o espiritual, vamos a percibir a lo divino de forma fragmentada. De ahí, por ejemplo, la Sefirot. Vamos a percibirlo a veces como bondad, a veces como rigor, a veces como sabiduría, a veces como eh, inteligencia, por decir así, discernimiento. A veces lo vamos a ver como un padre, a veces como un rey, a veces como lejano, a veces como cercano. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en el poder divino, no pensamos en una unicidad, sino que por nuestra propia naturaleza pensamos en las diferentes manifestaciones del poder divino. Pensamos en la lluvia, pensamos en el viento, pensamos en el calor, pensamos en el frío, pensamos en la vida, pensamos en la muerte, etcétera, etcétera. El poder divino no se nos manifiesta a nosotros como un todo, sino en diferentes, vale la redundancia, manifestaciones. Entonces, mientras que los pueblos politeístas a cada una de estas manifestaciones del poder divino las consideraban una deidad en sí misma y le ponían un nombre, volvemos a lo mismo, Zeus, Afrodita, Poseidón, Marte, Mercurio, lo que sea, en la tradición judía decimos, todas estas fuerzas que nosotros vemos como entidades separadas son en verdad una sola entidad que es Dios. De hecho, la palabra Elohim, si jugamos con las letras en hebreo, podrían transformarse en dos palabras, mi eile. ¿Qué quiere decir mi eile? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿De quién estamos hablando cuando sentimos el poder de la naturaleza, del intelecto, cuando sentimos que hay fuerzas que están mucho más allá de nosotros? ¿Quién está detrás del Sol, de la Luna, de los planetas, de la ley de gravedad y lo que queramos llamar? Nosotros decimos o lo llamamos
al poder divino Elohim, porque no podemos intelectualmente captar el poder divino como una unidad, sino que lo captamos como diferentes fuerzas. Por eso, cuando nosotros decimos en Yom Kippur, Adonai Hua Elohim, vieron que lo decimos 7 veces, lo que estamos haciendo es decir, nuestro Dios, el Ein Sof, es esta multiplicidad de manifestaciones divinas que sentimos y que no debemos considerarlas dioses en sí mismos. Shema Israel, Adonai Eloheinu. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando hablamos de Elohim, de dioses, de estas fuerzas, de poderes, no estamos hablando de deidades en sí mismas. Estamos hablando del Shema Meforash, de Adonai. Es uno. Nosotros lo vemos como múltiple. Por eso, ¿cómo empieza el libro de la creación? Lo leímos hace nada. ¿Cómo empieza la primera frase del libro de Bereshit, de Génesis? Bereshit bara Elohim, Elohim. Beta ¿Por Shamayim, qué no? Beta... Recién hablamos de Adonai en el segundo capítulo. ¿Por qué? Primero, porque no hay mayor relato respecto del poder divino que el de la creación. Ahora, recién traemos el nombre, el Shema Meforash, cuando empezamos a contar la historia de Adán y de Javá. ¿Por qué? Porque este Shema Meforash, este nombre de 4 letras, tiene sentido en la historia humana. No estamos hablando del Dios cósmico, sino estamos hablando del Dios personal. El Dios aristotélico sería Elohim. En lo que llamamos a veces el deísmo, que es esto de decir, bueno, para mí Dios es la fuerza de gravedad, es el universo, la rotación de los planetas. Bueno, eso sería Elohim. Y nosotros no rechazamos esa idea. Pero ¿qué decimos? Sí, está muy bien que veas a Dios como la fuerza de gravedad o como la ley de la termodinámica, pero hay algo más. Hay algo más allá de eso, que a su vez es lejano, pero a su vez es cercano, que es este Shema Meforash. Por eso cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai Eloheinu, estamos de alguna forma uniendo dos aspectos que nosotros percibimos, que el gran riesgo que correríamos sería verlos separados, verlos como dos fuerzas en sí mismas. Es lo mismo, es dos formas de entender a lo divino. Obviamente después hay un montón más de nombres que no vamos a traer ahora porque eh, lo más importante creo yo que tiene que ver con esta distinción, que además es la que marca eh, gran parte de la Torá, y que justamente nos marca que al fin y al cabo, y como vimos en los encuentros pasados, tiene que ver con el gran desafío que propone la Kabbalah, la mística judía, que es a través de lo múltiple ver a lo uno, ver ese principio rector en los aparentemente opuestos. Vamos a decir, frío y calor, ¿sí? O si queremos luz y oscuridad, o el bien y el mal, podrían verse como fuerzas contrapuestas y procedentes de diferentes entidades. Este es el maniqueísmo, por ejemplo.
De hecho, muchos mitos antiguos establecían, por ejemplo, o hablaban de la creación del mundo como una lucha entre dos fuerzas, entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, eh, el cielo y la tierra. Hay algo de esto que se coló, digamos, en la Torá, y en algún momento podemos charlarlo también. Pero la gran diferencia con el politeísmo es que nosotros superamos esta especie de panteón de fuerzas naturales para subir un escalón y hablar de un Dios que no es que gobierna por los demás, sino que es todo lo demás. Ein Sof es el infinito, es todo. Porque acá hay una cuestión que es interesante para entender respecto de la diferencia entre el judaísmo y otras religiones. El judaísmo no fue la primera religión que habló de que hay que rezarle a un solo Dios. Ni siquiera fue la primera religión que habló que hay un Dios que es más fuerte que todos. Porque esto también lo encontramos en los egipcios, en los babilonios, en los asirios. La gran novedad que trajo el judaísmo, y esto tuvo mucho que ver, más allá de la Torá, con los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, fue decir, no solo tenemos que rezarle a un solo Dios, y no solo hay un Dios que es más fuerte que los demás, sino que ese Dios es lo único, Ejad, no como uno, sino que es lo único. Y justamente utilizamos estos nombres no para fragmentar, sino para unir. De ahí a que el uso o la idea de que conocer los nombres secretos de Dios se podría utilizar para hacer conjuros y hechizos y qué sé yo, es una desviación total de la idea de la mística. Porque la mística dice todo lo contrario. Vos leés que a Dios se lo llama de diferentes formas para entender que nosotros lo percibimos de esa forma. Vamos a decir, uno podría decir, si nosotros nos ponemos a charlar con una célula de nuestra mano y le decimos, che, vos sos lo mismo que la célula del dedo gordo del pie, tú decís, no, yo soy la célula de la mano, la otra es la célula del dedo gordo del pie. No somos lo mismo. Ahora, uno puede decir, no, pero mirá, vos lo ves así porque sos una célula. Lo que no entendés es que vos sos parte de algo que es más grande que vos y que en verdad es todo lo mismo. Y más aún, si queremos llevarlo a un nivel no tan microscópico, es como que vamos a decir, y estamos obviamente jugando poéticamente, cada órgano del cuerpo diría, yo soy una entidad en mí misma. Decimos, no, sos parte de un organismo más grande. De alguna forma, la idea de los nombres es igual. La idea de los nombres de Dios es una manifestación de nuestra propia incapacidad de poder percibirlo como lo que realmente es. ¿Por qué? Porque nuestro propio límite intelectual hace que no podamos concebir la idea de infinito, no la podemos concebir. Ni la idea de eternidad. No podemos pensar por fuera del tiempo. Cuando queremos hacer el ejercicio mental de pensar qué es estar por fuera del tiempo, se tilda el sistema. No podemos pensar por fuera del tiempo. No podemos pensar que pasado, presente y futuro es lo mismo. Nosotros lo percibimos como pasado, presente y futuro. No podemos. No está a nuestro alcance. Como no podemos pensar en lo incorpóreo. Por eso necesitamos valernos de metáforas, de gestos, de símbolos, para poder entender algo de esto.
¿Por qué miramos rezando a Jerusalén? ¿O por qué nos paramos para hacer la mida? ¿O por qué nos ponemos el talit y los tefilim? ¿Porque tienen propiedades mágicas? No, es un cacho de tela, es un cacho de cuero. Ahora, es un cacho de cuero que por un lado mi pueblo lo ha transformado en parte de la vida espiritual y por otro lado, como lo ha transformado en parte de la vida espiritual, cuando me lo pongo, puedo captar, puedo percibir un poco más la idea de lo divino. Lo hago para intentar ver un poquito más allá. De hecho, escucharon hablar de la idea de lo que es una kavaná. Las kavanot, esto aparece mucho en los sidurim hasídicos, son intenciones, son fórmulas que uno dice antes de cumplir una mitzvah. Y una de las formas, de las fórmulas de la kavaná, de las kavanot más usuales, por ejemplo, que uno dice antes de ponerse el talito de los tefilim es Leshem Ihud Kedusha Berihu. Esto es en nombre de la unicidad de Dios. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver ponerme los tefilim con la unicidad? La idea es que si de algo me debería servir ponerme los tefilim, es para acercarme intelectual y espiritualmente a la idea de que Dios es uno. Y hasta uno podría decir que esto es uno de los grandes objetivos de toda la vida espiritual. Encontrar lo uno en lo diverso. Y eso, a nivel emocional e interpersonal, lo que me permite es salir del pensamiento polarizante, o blanco o negro, o amigo o enemigo, o nosotros o ellos. Piensen ustedes qué diferente sería el mundo si los gobernantes, los líderes políticos, militares e intelectuales dejaran de ver a la sociedad, dejaran de ver al mundo como una polaridad entre los buenos y los malos, blanco y negro, nosotros y ellos. Probablemente gran parte de los líos que tenemos no los tendríamos. Entonces, la mística no es solamente ponerme a meditar y encender saumerios. Un enfoque místico de verdad, honesto y sin querer venderle nada a nadie, lo que genera es que uno esté mucho más receptivo a la posibilidad de que ese otro o eso otro que a priori parece opuesto, antagónico, voy a usar una palabra muy fuerte, mi enemigo, quizás es parte de lo mismo. Y esto no quiere decir que uno deba ser sumiso ni ponerle otra mejilla, ni mucho menos, porque obviamente, digo, o sea, el terrorismo hay que combatirlo y al delito hay que combatirlo. Esto quiere decir que partimos de la premisa de que no venimos a este mundo para pelearnos, no venimos a este mundo para conquistar. A veces no nos queda otra que defendernos, a veces no nos queda otra que pelear, pero no es el ideal. ¿Cuál es el ideal? El ideal es un mundo en el que cada cual a su forma y con el nombre que le quiera dar, porque por mí llámalo Adonai, Jesús, Alá, Buda, Brahma, pon el nombre que quieras, digamos, pero que un mundo en el cual se entienda de que todos somos parte de lo mismo, que es una unidad y no es una confrontación. Una de las plegarias que más rezamos, que es el Aleinu, termina diciendo Vayomau y Adonai Echad, Ushemo Echad. En ese día Dios será uno y su nombre uno. Pues, ¿qué quiere decir que Dios será uno? ¿Quiere decir que Dios no es uno? No, quiere decir que en ese día, en ese tiempo utópico, finalmente entenderemos que todos somos parte de lo mismo. Y que el camino, aunque a veces incluya la confrontación, el ideal, la luz allá al final del camino, no es la conquista, no es el exterminio, no es la discriminación o lo que sea, sino que es
justamente el encuentro con lo diverso a través de lo uno. No la anulación de lo diverso, porque eso sería profundamente autoritario y totalitario. No tenemos que pensar todos igual, no tenemos que creer todos en lo mismo, pero sí deberíamos apuntar a que todos entendamos que somos parte de lo mismo. Que como dice uno de los midrashim más lindos respecto de la creación, que una de las razones por las cuales se empieza la Torá con el relato de la creación es para que ningún pueblo pueda decir que desciende de un Dios mejor que el otro. Todos al fin y al cabo somos parte de la misma familia, podríamos decir de la misma especie humana. Preguntas, comentarios, sugerencias, críticas. Bueno, varias cositas. Nos vamos a estar encontrando el martes que viene. Después podemos intercambiar por ahí, por el grupo de WhatsApp. Si hay ganas de seguir un poquito más con estos temas, pasar a otras cosas, eh, vamos a ir viendo cómo fluye la cosa. Sí, confirmar que tenemos clase y vamos a seguir hasta fin de año los martes a la noche, semanalmente. Como siempre, cuando terminemos la grabación, más tarde les voy a enviar el resumen de, de la inteligencia artificial y después calculo que en estos días subiré la clase a YouTube para que la puedan ver. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Les deseo que tengan una buena semana, que tengan Hodesh Tov, porque estamos empezando el mes de Heshvan. Y que bueno, como siempre decimos, con algunos nos veremos el fin de semana personalmente, con otros nos veremos el martes que viene de forma virtual. Buena semana.